Y hoy día vamos a ver que hay que ser coherentes, no solamente entre lo que somos y en lo que hacemos, sino entre lo que somos y en lo que decimos. Así que vamos a pedirle al Señor que nos acompañe. Dice capítulo 3, versículo 1, comienza así: hermanos míos. Y luego en el capítulo 10, el versículo 10 va a decir nuevamente hermanos míos. Y en el versículo 12 va a decir hermanos míos. Es el fragmento en donde más se repite esta frase, hermanos míos. Y de esta manera quisiera que comenzáramos. El tono de ternura de Santiago para tratar este tema es evidente. Y es porque es un tema bastante complejo y delicado. Hay pasajes en la Escritura que son complicados de entenderlos, pero este no es complicado porque sea difícil de entender, ya que es como bastante claro lo que Santiago va a decir, hasta nos pone ejemplos, como que quede bien claro. Y creo que por eso es tan difícil a veces de recibir. Me encanta que dice hermanos míos. No son ellos, no son aquellos, no son ajenos a Él, sino dice, ustedes son míos. Él se apropia de la hermandad en el cuerpo de Cristo. Y esto es hermoso, ya que hay veces que nosotros hablamos de la iglesia como aquellos, como la iglesia está haciendo algo, pero en realidad nosotros somos parte de la iglesia. Y Santiago se mete inclusive en el término hermanos como diciendo, yo soy igual que ustedes. Y desde ahí quisiera que pudiéramos comenzar este mensaje. Vamos a ir al Señor en oración. Señor, estamos delante de tu palabra y queremos, Señor, y anhelamos en nuestro corazón que nos hables. No queremos mirar a un costado y no queremos bloquear nuestro corazón con argumentos y justificaciones. Danos humildad, danos arrepentimiento, danos, Señor, de tu entendimiento, ilumina el corazón para poder comprender y poder practicar. Solamente vos podés hacer cambios en nuestra vida y en nuestra naturaleza. Por eso pedimos que nos ayudes. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar. En el primer punto, vamos a ver que lo he titulado Un problema de todos. Dice, no se hagan maestros, decía hermanos míos, no se hagan maestros, muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos. Muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Por qué pusimos como primer punto que es un problema de todos? Por los destinatarios a los que va este mensaje. Primero dice hermanos míos, es decir, que le habla a la congregación. Después habla el tenor del pasaje, también se dirige a un grupo de personas que pueden estar en eminencia o ser maestros o pueden querer o pueden anhelar una posición de maestros. Y también se habla a sí mismo, porque él no se sale del tema. Dice, todos ofendemos. ¿Lo ve? No es que está diciendo, hermanos, ustedes en la iglesia ofenden, o la iglesia me está ofendiendo. Dice, todos ofendemos. Y la palabra para ofender acá es tropezar. Todos tropezamos. Todos cometemos errores. Lo que está hablando acá Santiago es la declinación natural del ser humano. La declinación natural del ser humano es cometer errores, es caído, es pecador, es corrupto. ¿Y cuál es el
elemento, ¿sí?, y el miembro que más nos da evidencia de la naturaleza caída del ser humano, la lengua, ¿sí? La lengua da evidencia de nuestra naturaleza caída. Y de alguna manera lo que él está diciendo es que nadie puede controlar esto. Si no fuera por el Espíritu Santo, entonces sería imposible dominar a este pequeño miembro. Esta es una palabra, entonces, ¿para quién? Para todos. Porque saben que hay veces que nos justificamos, a mí me pasa y digo, este tema no sé si tiene tanto que ver conmigo, pero si tenía que ver con Santiago, bueno, entonces entramos todos. Y dice otra versión, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos, ahí se pone él, se ve que, como hemos aprendido, Jacobo era pastor, ¿sí?, de la iglesia ahí en Jerusalén, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta, más severa. Hay algo que vemos también en el pasaje y es como advertencias especiales. No muchos, dice, deberían llegar a ser, ¿qué? Maestros. Es interesante en el tiempo verbal cómo está escrito esto, porque cuando en el original dice no os hagáis maestros o no se hagan maestros, lo que está hablando es no te pongas en el rol de maestro. Qué importante. No sé si hay otro autor en la Biblia, ¿sí?, que sea tan directo con respecto a esto. No es que Santiago tiene problemas con el ministerio de enseñanza, ni con estar en autoridad o en eminencia. Dice, pero no muchos deberían hacer esto, ¿sí?, y menos no deberían hacerse ellos. No os hagáis, no se hagan ustedes, no se autoproclamen ustedes maestros. Muy importante. Distinto a lo que dice, por ejemplo, Efesios capítulo 4, a ver si me acompaña. Efesios capítulo 4. El versículo 11 dice, hablando del Señor Jesús, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién constituyó? El Señor. En Marcos capítulo 3 dice, y el Señor llamó a los que Él quiso. El Señor escogió a los apóstoles, no fue que Juan dijo, yo desde ahora soy apóstol. No, el Señor los constituyó. El Señor los estableció y los puso, ¿sí?, con el nombre que Él quiso. Y hay una gran diferencia entre autoproclamarse maestro y entre ser constituido por Dios. Eso es lo que está hablando Santiago. Y segundo, vemos que la lengua es un elemento fundamental para la enseñanza. Por eso es que va directo también a los maestros, advirtiéndoles que ellos también caen porque todos ofendemos en esto. No es que los maestros están exentos de ello. Y dice, recibiremos mayor condenación. Santiago es consciente de que por él estar en un lugar de enseñanza va a recibir mayor condenación, va a ser juzgado con mayor severidad. Esto nos habla de que si estamos en un rol de enseñanza, debemos ser consecuentes entre lo que somos y entre lo que decimos, entre lo que predicamos y entre lo que practicamos, porque esto hace como mucho ruido, ¿no? Es más, esto obviamente no debería ser así, y hay personas que lo manejan con mayor madurez, pero hay veces hasta que nos puede llegar a bloquear el hecho de escuchar, y en esto tenemos que tener cuidado, no solamente los que enseñan, sino también los que escuchan.
Por eso dice, hay una mayor advertencia también para ellos. El Señor lo dijo en Mateo 12:36, los hombres tendrán que dar cuenta en el día del juicio de cada palabra descuidada, de cada palabra ociosa. La palabra ociosa en el griego es argos, significa cada palabra que yo lo dije relajadamente. Hay veces que en determinados contextos tenemos muchísimo cuidado en medir nuestras palabras, pero en otros nos relajamos. Esto no debería ser así. A lo largo de la historia hay como un patrón que se repite y también Santiago alude a eso. Y es que muchos han anhelado esos lugares de eminencia. Y hay veces que se anhelan, pero sin tomar en cuenta la responsabilidad o sin tomar conciencia delante de quién estamos al momento de realizarlo. Me encanta lo que el Señor Jesús va a decir en el Sermón del Monte. No me anda esto. Yo sabía, pero ahí mi ayuda idónea. ¿Apreté esto o fuiste vos? Los que están en casa sepan disculpar. ¿Fui yo? No, fuiste vos. Bien, ahí está. Entonces descanso en vos. Bueno, dice en el Sermón del Monte. Ahí está. Espera. No sé si descansa. Bien. Muy bien. Dice, cualquiera, Mateo 5:19, que quebrante uno de los más pequeños de estos mandamientos y así enseñe a otros, será último en el reino de los cielos. Pero el que ponga en práctica y enseñe estos mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. Lo que está diciendo este pasaje es que si uno quebranta un mandamiento, por más pequeño que sea, y enseña, va a ser llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Es decir, que debe haber una consecuencia entre la enseñanza y la práctica. ¿Sí? Porque de alguna manera, si yo quebranto y enseño, estoy enseñando ¿a qué? A no practicarlo, a que se puede enseñar, pero no es tan importante la práctica. Y Santiago en esto va siempre al hueso. El hecho de que tiene que haber una consecuencia entre lo que uno dice y entre lo que uno practica. Hay un teólogo muy conocido, Kistemaker, y él comenta, el maestro siempre debe ir a la enseñanza con un sermón o enseñanza cuidadosamente preparado. A él se le ha asignado, o a ellos se le ha asignado, la tarea de alimentar al pueblo de Dios con alimento espiritual. Si no llevamos alimento espiritual, recibiremos mayor condenación. Si no cumple esta tarea a causa de su indolencia, pereza o negligencia, Dios lo considerará responsable en el día del juicio. Entonces, qué importante reflexionar sobre esto. Ahora usted dirá, entonces esto es un pasaje solamente para los maestros. No, porque mire lo que dice Salmos, capítulo 141. David era muy consciente y dice, pon un centinela en mi boca, oh Señor. Mantén vigilia sobre la puerta de mis labios. David era consciente de que necesitaba una guardia en su boca, que necesitaba alguien que controlara esto. La intencionalidad es un hombre que está cuidando las puertas de una ciudad para que no entre un enemigo. Por lo tanto, debemos tener cuidado a la hora de enseñar, a la hora de aconsejar, a la hora de relacionarnos interpersonalmente. Esto no significa que no enseñemos, tampoco significa que no nos aconsejemos.
pero sí debo tener conciencia y cuidado con las palabras. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Esto significa de que una persona puede matar, puede dar vida a través de este miembro. Es decir, que lo que decimos y cómo lo decimos tiene una importancia vital. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3. Las Escrituras dicen: si quieres disfrutar de la vida, ¿quién quiere disfrutar de la vida? A todos, ¿no? Y ver muchos días felices. ¿Quién quiere ver muchos días felices? Acá está la solución. Refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Entonces podemos decir que muchas veces, no sé si siempre, pero podemos decir bajo esto que dice el apóstol Pedro, que si estamos viendo una vida desdichada y una vida llena de amargura y una vida que no está llena de dicha y felicidad, tal vez tenga que ver con en años anteriores no haber refrenado mi lengua. Y por causa de la mentira también. Hay algo que vamos a ver también en este pasaje y es ilustraciones. Santiago no quiere que quepa duda con respecto al tema de la lengua, entonces nos va a dar ilustraciones con respecto a la lengua. Dice, versículo 3, ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Y miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua. Es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Santiago da una serie de ejemplos porque no quiere que quepa duda con respecto a esto. No nos va a dar un ejemplo. Nos pone el ejemplo del freno del caballo, nos pone el ejemplo del timón del barco, nos pone el ejemplo de una chispa, ¿sí? Y capaz que alguno de nosotros o ellos en su momento entraran en algún justificativo. ¿Nunca hemos visto un caballo? Sí. ¿Alguien sabe cómo se frena un caballo? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Pues así, parecen vaqueros. Oye, estuvimos haciendo en una cabalgata en unas semanas atrás con mi familia y me tocó un caballo que era dentro de todo mansito, pero a mi esposa, caballo rebelde. No se quería frenar. ¿Y saben cuál era el problema de este caballito? La comida. ¿Sí? Quería frenar en todo lugar para comer. Entonces había un arbusto y se iba. Sí. Y yo le decía a mi esposa, hacele así, hacele así. Bueno, él le hacía. El tema es que después cambiamos de caballo. Yo creo que le van a tener que hacer nueva la dentadura al caballo, ¿no? Porque se quería ir, le tiraba, ¿no?, ahí el freno. Ahora hacen caso. Era grandísimo ese caballo. Y hacen caso. No le queda otra. Ahora, ¿quién tendrá el freno de... Nos vamos a tratar de caballos, disculpen. Pero, ¿quién tendrá esas riendas nuestras? Si nosotros somos el caballito y la lengua es la que habla y habla, 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 y arriba del caballo estamos sentados nosotros, o arriba de nosotros, del caballo está sentada la amargura, el enojo, es como un caballo de rienda suelta,
Qué tremendo es cuando le di la rienda suelta al caballo. Yo iba para todos lados, ¿no? Está descontrolado, no va donde uno quiere. Así como el timón. Mire, hay similitudes. Freno, timón y chispa. Pequeños, insignificantes, y por ahí no le prestamos atención. Pero conocemos de casos donde una chispa ha incendiado toda una casa, un gran bosque. Es decir, que hay veces que no le damos la importancia que deberíamos. Hay algo que va a hacer Santiago también, y es no solamente la ilustración de la lengua, sino quiere mencionar la iniquidad de la lengua. Miren, Santiago no está haciendo alusión a todas las características positivas de la lengua, sino que está haciendo alusión a las características de una lengua no regenerada. Porque él está preocupado, ¿por qué? Por la fe. Y dicen, un termómetro para saber si ustedes son hermanos, para saber si ustedes andan en la fe, es la lengua. Es la lengua. Por eso va a mencionar lo negativo. La lengua es un fuego, es un mundo de maldad. Miren las características que da. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma está inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y esto léalo conmigo. ¿Va? Hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así. No es que esto está permitido. No es que esto es normal para un hijo de Dios. Le dice, hermanos míos, aludiendo ¿a qué? A la identidad de los hermanos, diciendo, esto no puede ser así. Cuando le dice esto no puede ser así, le está hablando de que esto no es posible que sea así. Las características es un mundo de maldad. Está puesta entre nuestros miembros. Esto significa que es con algo que vamos a lidiar toda la vida. Está puesta, contamina. Hay algo que está haciendo, utilizando un recurso literario, Santiago, y es una hipérbole, como una exageración, ¿sí? Fíjense los términos, es como que está despertando la atención de la audiencia en términos que son como muy profundos y grandes, diciendo, inflama la rueda de la creación, y esa llama es inflamada por el mismo infierno. Ahora, que use esta hipérbole no significa que no sea tan así. Esto es así. Cuando dice inflama la rueda de la creación, hay otras versiones que dicen inflama el curso de nuestra vida, inflama el curso de la existencia, y se refiere a que una palabra mal dicha en un momento inadecuado puede cambiar el destino de una persona. Por lo tanto, hay que ser conscientes de lo que decimos. Esto lo vemos, y tal vez usted mismo lo ha vivido, el hecho de que palabras que se nos han dicho tal vez en nuestra niñez, por más pequeñas, por más pocas sílabas que tengan, nos afectan. Han afectado nuestra adolescencia, afectan nuestro matrimonio y nos siguen afectando.
Y pese a que hemos tratado de solucionarlas y el Señor nos ha ayudado, han generado muchas veces heridas. Palabras. Y en esa rueda de la vida son como palos que se meten. La lengua, inflamada por el mismo infierno, cuando no es regenerada, cuando la lengua no ha sido tocada por el Espíritu Santo, pues entonces está en gobierno ¿de quién? Del enemigo. Lo dice claro Efesios capítulo 2, de que éramos gobernados por el príncipe de este mundo y gobernados también la lengua. Hay una palabra que se usa bastante en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo la usa, y es la palabra difamar. La palabra difamar en griego es la misma palabra para diabolos, para diablo. De alguna manera lo que está diciendo Santiago es, o el apóstol Pablo también cuando la menciona, es no sean diablos. ¿Sí? Lo que está diciendo es no compartan la naturaleza del infierno. No compartan la naturaleza diabólica. Cuando en nosotros salen este tipo de palabras, estamos dando evidencia de quiénes somos. Dice que es ingobernable y pone como una, ¿vieron? Estuve bastante leyendo este pasaje porque no me entraba. ¿Vieron cuando dice que diferentes especies han sido dominadas? Y empezaba a leerlo, y encuentro, no sé si usted lo nota, como una jerarquía de mando. Lo que empieza a hacer es mencionar la creación y utiliza el mismo orden de Génesis capítulo 1. Ahora, lo que está diciendo Santiago es esto, a ver si pueden seguirme. La naturaleza animal ha sido dominada por la naturaleza animal. No. Ningún animal, ¿sí?, puede de alguna manera dominar en todo su esplendor a otro animal porque comparten la misma naturaleza. Dice, esta naturaleza animal ha sido dominada por una naturaleza que es humana. Ahora, la naturaleza humana no puede gobernar la lengua, porque la lengua es propia de la naturaleza humana. Por lo tanto, en esta jerarquía necesito una autoridad superior para que trate con el tema sobrenatural de la lengua. Porque si la lengua es inflamada por el mismo infierno y afecta el curso de la existencia de la vida y toda la creación, un humano no puede tratar con este tema. Por lo tanto, necesitamos a alguien que la gobierne, que esté fuera. ¿Y quién es? Es Dios. Es el Espíritu Santo viniendo a nuestra vida. Nos vamos a ir de acá. Y tal vez confrontados al hecho de decir, tengo que cambiar mi forma de hablar. Ese tengo que cambiar, por más que esté cargado de buenas intenciones, no nos va a servir. No nos va a servir porque es tu propia naturaleza tratando de gobernar algo que es de tu propia naturaleza. Es indomable por el humano y está llena de veneno mortal. Vamos a instalarnos un poquito en el libro de Proverbios. Proverbios nos habla bastante de este tema. Y le voy a invitar a que vayamos ahí. No se los he proyectado para que lo busquemos y si tiene algún resaltador lo pueda resaltar, claro. No corrector, resaltador. Muy bien. Vamos a ir concretamente a
¿qué problemas de la lengua podemos tener? Porque hemos hablado mucho de la lengua y no hemos tocado puntos específicos, concretos. Para que no quede en la nebulosa, vamos a hablar de algunos temitas de la lengua. La adulación, Proverbios capítulo 26. ¿Saben lo que es la adulación? Es por ahí cuando hay niños acá, ¿dónde hay niños? Acá hay. Qué compradores que son cuando hacen mal algo, ¿no? Hay veces que viene un niño, un hijo, y dice, papá, te amo. Sí, y detrás están todos los videos tirados. ¿Sí? O me acuerdo una vez cuando fui a la pieza y mi hijo habrá tenido 1 año y estaba celeste. Yo tenía un gel ahí para el pelo y él había agarrado, estaba todo celeste y me hacía así, con la carita, ¿no? Bueno, una adulación. No es como muy sincera. Está queriendo ir por otro lado. Capítulo 26, versículo 24, dice, la gente podrá encubrir su odio con palabras agradables, pero te están engañando. Fingen ser amables, pero no les creas. Hay otra versión, dice, fingen ser amables y te hablan con dulzura. Tienen el corazón lleno de maldades. Cuidado con las adulaciones, con la lisonja, se menciona también en la palabra. Otro problema de la lengua. Este no es la adulación hacia otro. Podríamos decir que es la adulación hacia uno mismo. El alardear. Proverbios 27, 2. ¿Saben que caemos en un riesgo aquí? Y vamos a hacer un freno. ¿Me escuchan? Presten atención a esto. Cuando hablamos de la lengua, hay algo muy hermoso que hace Santiago. Dice, todos tropezamos. Porque capaz que en la Biblia usted cuando lo resalte, al lado le ponga el nombre del hermano, que es adulador, mentiroso. No. Esto es para todos tropezamos. Esto es para nosotros. Es que, ay, si estuviera ahora, sí, qué bien le vendría esta palabra. No, es para nosotros. Capítulo 27, versículo 2. Que te alabe el extraño, o alábete el extraño, y no tu boca. Que te alabe el extranjero, y no tus labios. Consejo también de la palabra. No hable tanto de usted. Que lo haga el extraño. Que lo haga el vecino. ¿Sí? Importante lo que dice la palabra. Otro consejo de la palabra, capítulo 17. En este creo que no tenemos problema yo. El problema de hablar demasiado o hablar necedades, cosas sin sentido. Versículo 27. El que retiene sus palabras tiene conocimiento y el de espíritu sereno es hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio, cuando cierra los labios por prudente. Hablemos un poquito menos, ¿sí? Y sobre todo, la palabra en Proverbios muchas veces usa el término simple, la torpeza, la necedad, el hablar por hablar. Cuando uno habla sin propósito, habla por hablar, no presta atención y en donde hay muchas palabras, encontraremos pecado. La impulsividad para hablar. ¿Vieron? Es como que no hay como un filtro entre la cabecita y entre la boca. Lo que se viene, ¡pum!, lo decimos. Y hay veces que nos justificamos con sincero.
Como que, bueno, pero es que, como decía Mauri, es que yo soy así, nos justificamos con eso. Pero en realidad, el Señor tiene que hacer un trabajo en nuestra vida. Capítulo 18 de Proverbios, versículo 13. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad. Hay otra versión que dice, es necio. Y es vergonzoso hablar antes de escuchar. Esto no nos pasa, ¿no? Es como que nos están hablando y ya estamos acá y no escuchamos, se nota en la mirada que está en otro lado o está titilando así, como que está llena de argumentos y está esperando. Algunos hasta mueven la boca, ¿no? Mientras el otro está hablando. Dice, una escucha, ¿cómo? Atenta, no es que por ahí en nuestro corazón, y esto habla el libro de Santiago también, el enojo, ¿sí? Lo que genera es inmundicia en nuestros oídos. La palabra inmundicia es riparián, es cera de la oreja, y lo que hace es que no podamos escuchar al otro. Y lo tenemos al lado y el otro está gritando, pero yo escucho ruidos, balbucea, porque acá yo estoy generando un argumento. Piense, escuche. Hay un término que utiliza John Piper y dice que tanto en la iglesia como en las discusiones, porque vamos a tener discusiones, conflictos, sí. En las discusiones, no deje su cerebro en la puerta. Llévelo con usted. Llévelo, no le suelte las riendas. Que gobierne el espíritu. Efesios, me gusta cómo lo dice la versión de las Américas, porque en realidad en el griego se mete una frase que por ahí pocas traducciones lo ponen. Efesios 4:29 dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida o mala, sino solo, miren, solo la que sea buena para la edificación según la necesidad del momento. Hablar según la necesidad del momento. Hay una frase que a mí me ha servido, ¿sí? Si a usted le sirve, tómela. No todo. ¿Me escucha? No todo. Lo que es bueno y cierto debe ser dicho en cualquier momento. ¿Sí? Es que esto es bueno. Es que esto es verdad. El momento es tan importante como lo que tiene que decir. Y la manera de decirlo puede opacar o exaltar la verdad que usted está diciendo. Algo puede ser muy cierto y puede ser verdad, pero usted la dice con una cara de viento sonda, ¿sí? Y lo dice en el momento inoportuno y se opacó todo. Necesitamos sabiduría del Señor. ¿Cómo lo fundamentamos en la palabra? Proverbios 25. Proverbios 25:11 dice, como manzanas de oro en engastes de plata es la palabra dicha a su tiempo. ¡Wow! Que necesitamos un freno seguro, porque el tiempo es gobernado ¿por quién? Por el Señor. Proverbios 15:23, una palabra a tiempo, cuán agradable es. Pero cuando está fuera de tiempo, puede ser destructiva. Destructiva. Este tema lo iba a saltar, porque
también creo que no tiene que ver con nosotros. El chisme. El chisme. Aparte de eso, le quería contar algo. El chisme en un escrito para niños, ¿sí?, se personificó y dijo: soy más destructivo que un proyectil. Destruyo hogares, destrozo corazones, arruino vidas. Lindo cuento para el niño. Viajo en las alas del viento, no me importa la verdad, no tengo respeto por nadie, no tengo misericordia por el indefenso. Y mis víctimas son tantas como la arena del mar. Nunca olvido y nunca perdono. Proverbios 10, 18, ay, Proverbios está lleno. No vamos a leer todo, pero Proverbios 10, 18. El de labios mentirosos disimula su odio, y el que propaga calumnias es un necio. Proverbios 11, 13. El que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Y acá vienen justificativos a nuestra mente, ¿no? Porque decimos, es que hay cosas que hay que decirlas. Tenemos que ver que todo es para la necesaria edificación. Y creo que en el fondo de nuestro corazón, si el Señor quiere ayudarnos, podemos discernir qué cosas no hay que decir. El chisme tiene algo, y que no solamente trata con calumnias, trata con verdades. Y nos podemos hacer personas poco confiables. Yo tengo una ley. Si me la enseñó una vez un señor muy abuelito, capaz que la ha sentido. Me cuesta porque todos tropezamos, ¿no? Pero si alguien me habla mal de alguien, yo estoy seguro que a esa persona no le voy a contar nada. No le voy a contar porque, digo, en otro momento puede hacer lo mismo conmigo, ¿no? Y David en un momento dice que él guarda sus labios delante del impío. Los guardas, hasta para contar las bendiciones, para contar cualquier cosa, dice, por las dudas. Miren, esto es triste, pero a lo largo de los años nos hemos vuelto por ahí personas herméticas. Porque hay mucha desconfianza. Y esto no tendría que ser así, pero lo es. Y se ha metido en el pueblo de Dios esto. El Señor dijo, si alguno tiene un problema con otro, ¿qué tiene que hacer? ¿Están? Si alguno tiene un problema con otro, llame a su hermano, subraya, a solas. A solas. Luego, si no se resolvió todo un problema, llame a un testigo. Luego, si no se resolvió, ¿qué? A la iglesia. Luego, si no se resolvió, trátelo como un gentil, un incrédulo. Y eso es interesante. A un incrédulo, ¿usted cómo lo trata? Con misericordia, con gracia. Nunca va al otro lado. Pero nosotros hacemos todo al revés. Tenemos un problema con el otro y lo tratamos como un incrédulo. Este no conoce al Señor. Después, ¿qué hacemos? Lo llevamos a la iglesia. El hermano hasta ahora no sabe nada. Luego decidimos contárselo a alguien más o menos prudente. ¿Y después qué hacemos? Si hasta ahora el hermano no se ha ido, hablamos a solas. Tenemos, y me incluyo, tenemos por ahí la capacidad de dar vuelta a las cosas y tratarlas siempre de manera al revés. Esto no debería ser así. Palabras violentas. Dice Proverbios 12, 18, hay hombres
cuyas palabras son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es medicina. Qué hermoso es estar con personas que restauran a través de sus palabras, que dan esperanza. La lengua apacible es un árbol de vida, pero la perversa es quebrantamiento. Hay veces que uno termina de hablar con personas y sale triturado. Y hay veces que uno viene triturado y habla con personas y sale reconfortado. Importante, expresiones amargas. Y acá el libro de Efesios dice, sea quitada de ustedes toda amargura, todo enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. ¿Sí? Expresiones amargas que vienen de un corazón enojado. Hay muchos ejemplos de esto, pero usted se enoja con alguien y alguien va a ligar después. Si no es ese, es otro. Es como una cadena, ¿no? ¿Sí? Hay una discusión con el jefe, llego a la casa, me la agarro con mi esposa o con mi esposo y después los hijos están ahí, cobran también ellos y el perro que ladró quedó enyesado. Entonces, debemos ver que, ¿vieron cómo Santiago de alguna manera está diciendo, afecta a qué? A la rueda de la vida, a la rueda de la existencia. Es como, esto rueda, esto va y va dejando víctimas. Una pequeña palabra. Groserías, importante. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Hay en necesidad de edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra corrompida significa podrida, dañada. En el tiempo de Pablo se utilizaba para la comida que estaba en mal estado, comida que daban en las cárceles, pescados echados a perder. Y por eso Pablo dice ninguna palabra corrompida. Si usted llegara ahora al mediodía a su casa, ¿qué tema el almuerzo de los domingos, no? Bueno, llega a su casa y vamos a hacer unas milanesitas o un asado, avise quién va a hacer un asado. Bueno, y va a hacer un asado y dice, nos olvidamos de comprar el tomate. Pero abre la heladera y tiene 3 tomates podridos y tiene 3 tomates buenos. Los mezcla. Un poquito podrido y un poquito... No se mezcla. Por eso Pablo dice ninguna. Es que yo no hablo todo podrido, y yo soy así, se me escapan. No se escapan. No tiene que ser así. Hay que poner mayor freno, mayor dependencia del Espíritu. Yo digo unos poquitos, pero alabo muchísimo. ¿Qué tiene que ver? ¿Tomates podridos y tomates buenos? No. Por eso también dice, pero que la inmoralidad, importante, que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes. Hay veces que con respecto a la inmoralidad y con respecto a pecados sexuales o a conductas sexuales inadecuadas, hacemos chistes. Qué chistoso, nos reímos. Y dice, esto ni se mencione. Ahora, importante, tampoco haya obscenidades ni necedades, conversación sin sentido, y utiliza un término, traunerías. ¿Sabe? La traunería es desconocida un poco la palabra, pero es el ejercicio de hablar en doble sentido.
es la capacidad o la agudeza para hablar obscenidades. Yo no sé si a usted le pasa, pero hay personas que cualquier cosa, mencione el agua, el vaso, el micrófono, lo que sea, es un conductor para hablar en doble sentido. Y esto no debería ser así. Esto no es propio de los hijos de Dios. Ahora, usted dice, no, yo no hablo esto. Si usted le pone me gusta en sus redes sociales a algo obsceno o a un chiste grosero, lo está compartiendo. Porque de alguna manera eso está reflejando quiénes somos. La falsedad, la mentira. Ya estamos terminando y Santiago quiere tocar el nudo de la cuestión. La inconsistencia de la lengua. La lengua va a reflejar nuestra identidad. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Lo que Santiago está diciendo aquí es que la realidad espiritual del corazón queda al descubierto por nuestra forma de hablar. Quienes somos quedará en evidencia por lo que decimos. Nuestra liturgia puede ser correcta, nuestra teología puede ser correcta, nuestras alabanzas pueden ser correctas, nuestro saludo puede ser correcto, pero si a la hora de manejar la lengua es una cosa ingobernable, llena de mentira, chisme, calumnias, perversidades, entonces está hablando de quiénes somos. Y el ejemplo es claro. El ejemplo es claro. A una higuera, y mírenlo, el Señor Jesús, parece que Santiago se lo escuchó al Señor Jesús. Presta atención a este versículo. A un árbol se lo identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Y acá el Señor, de acá sacó veneno mortal Santiago. Camada de víboras, le dice a los fariseos. ¿Cómo podrán hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente, porque un día vendrá el día del juicio. Tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Esto es vital. Y en esta mañana, Dios, por su misericordia, a todos los que estamos acá, sea que estemos hace años o un poco, o sea la primera vez, todos quedamos en evidencia con un termómetro. Sabemos quiénes somos por lo que decimos. Y el ejemplo de Santiago es tremendo. A una higuera podés ponerle un letrero que diga olivo y no va a dar aceitunas. A una higuera podés podarla como un olivo y no va a dar aceitunas. A una higuera la podés rodear de higueras, de olivos. No va a dar aceitunas.
A una higuera la podés plantar en el monte de los olivos y no va a dar aceitunas. No es su naturaleza. Esto nos habla de nosotros. Te podés poner un cartel, una remera, una calcomanía o lo que sea que diga cristiano. No te hace. Te podés rodear, podés plantarte en el Monte de los Olivos o en una iglesia o lo que sea. Es una cuestión de naturaleza. Porque en definitiva, la lengua está ligada a la naturaleza, identidad de la persona. ¿Puede el etíope cambiar de piel? Dice el leopardo, ¿sí? Jeremías. ¿O puede el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes, dice. La lengua está directamente ligada al corazón. David decía que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, Señor. La lengua está directamente ligada a lo que la persona consume. La lengua está ligada directamente a la mente. Por eso Pablo dice, piensen en lo que es bueno, correcto, digno de alabanza, porque ¿saben qué? De la abundancia del corazón habla la boca. Es fácil reconocer a alguien enojado, amargado, que no ha perdonado en su vida. ¿Por qué? Por lo que habla. Por lo que habla. Es interesante cuando Efesios, después léalo, pero cuando Efesios habla de la llenura del Espíritu Santo, un pasaje por excelencia sobre llenura, ¿saben cuáles son las cualidades de la llenura del Espíritu? No son los dones. La llenura del Espíritu se manifiesta en alabanza, en dar gracias. Tiene que ver con lo que decimos. Debemos hacer un pacto. Job dice, hice un pacto con mis ojos. Y hoy proponemos que hagamos un pacto con respecto a nuestra manera de hablar. Después de esto usted dirá, es mejor no hablar nada. Pero ¿saben que podemos hacer tantas cosas buenas? Lo primero es guardar silencio. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Hacemos todo al revés. Y tardo para enojarse. Nos enojamos rápido, escuchamos poco, ¿sí? Y hablamos muchísimo. ¿Para qué puede usar su lengua? Use su lengua para confesar a Jesús como el Señor de su vida. Es el único que puede tratarlo con esto indomable. Tal vez usted, esto no es algo cognitivo. Usted no se, como le decía, usted no se va de acá y dice, bueno, hoy dejo de decir chismes, dejo de hablar violento, decir malas palabras. Debe sentarse en el trono de su vida Jesucristo y su espíritu, no de manera externa, sino dentro. Cambiar nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza. Use su lengua para confesar sus pecados y para pedir perdón, no para tratar con los pecados de los otros. Use su lengua para alabar a Dios. Alabe, cante. Hay una palabra que lastimosamente en este tiempo por ahí se usa mucho y hay veces que se usa de mal modo. Y es la palabra declarar. Y como se ha usado tanto por ahí, ya está, no la usamos. Pero hay mucho que usted puede declarar. Podemos declarar los atributos de Dios.
Cuando Pablo va a hablar del don de lenguas, en 1 Corintios 11, dice, yo prefiero que ¿qué? Que profeticen, ¿sí? Cuando estamos en público, dice, y que cuando estamos en público, que no hagan esto. Porque en la profecía se encuentra ¿qué? Edificación. Ahora, otro término que por ahí, como por ahí se ha utilizado mal en sentido de clarividencia, no lo usamos, es profetice. Pero la palabra profetizar en el Nuevo Testamento tiene la connotación de hablar la palabra, de declarar la palabra. Y no lo estamos haciendo por ahí. Nos hace también declararnos. No, vas a tener un novio en el 2025. No. Declarar el hecho de promesas del Señor, palabra del Señor. Las palabras de esta profecía, dice Juan, no deben ser selladas, hablando del Apocalipsis. Y son cosas que están escritas, que van a pasar. Debemos hablarlas, declararlas. Use su lengua para declarar el Evangelio. Que así como en Pentecostés dice que en la multitud de personas descendió el Espíritu Santo y habían como lenguas de fuego arriba de las personas y que el Espíritu repartió, que reparta entre nosotros una lengua que no sea encendida por el infierno, sino una lengua encendida por el Espíritu Santo, y usted evangelice, declare la palabra, anime, que edifique a sus hermanos. Use su lengua para dar gracias. Gracias a Dios, gracias a su esposa, gracias a sus hijos, gracias a los hermanos de la iglesia, a los que sirven, a los que enseñan, a los que limpian, a los que están en instrumentos, a los que estaban en la puerta. Dé gracias. Y hay algo para terminar, el último versículo. Dice Pablo, a fin de impartir gracia. Y en Colosenses dice que vuestras conversaciones sean siempre con gracia. Es decir, que lo que decimos debe ser un medio de gracia. Nuestros labios deben estar empapados de gracia. Pero si no hemos recibido la gracia del Señor Jesucristo, no podemos dar de esta gracia. Yo quiero que en esta mañana, para terminar, si en este momento el Espíritu del Señor, y es reconocible la voz del Señor porque confronta nuestros corazones. A algunos les puede estar hablando de su identidad y a otros de hábitos que no han sido transformados aún. Pero si el Señor a través de su palabra le ha puesto un espejo y le dice, en realidad tu problema es un problema de naturaleza, es que puedes estar rodeado de higueras, pero no vas a dar higos, tenés que serlo. Y el Señor hoy nos confronta con quiénes somos. El detector es lo que decimos. Y tal vez hay otros que, más allá que en un momento entregaron su vida al Señor, esa rienda está suelta y no hay un freno. El Señor debe gobernar. No es un tema menor, hermanos, la lengua. No es un tema menor. Que el Señor nos ayude y vamos a orar por esto. Vamos a terminar orando para que sea el Señor obrando en todos nosotros. Estamos, Señor, delante de tu presencia
Y no queremos, Señor, no queremos pensar que este tema no es para nosotros. Tampoco queremos mirar a los costados, pensar que esto se trata de otros. Queremos, Señor, que hagas transformaciones en nuestra vida. Primero, si hay alguien en esta mañana que piensa que en sus fuerzas puede cambiar, Señor, que vos lo confrontes con la persona de Jesús y pueda aceptarte como su Salvador y Señor. Que pueda, Señor, en esta mañana recibir el don de la salvación, el regalo de la vida eterna, el regalo de la regeneración y el nuevo nacimiento. Señor, tal vez también hay personas y ahí entramos todos, Señor, que hemos pecado de diferentes maneras con respecto a este tema de la lengua. Perdona nuestros chismes, Señor. Perdona nuestra ligereza, nuestras necedades, las groserías, las mentiras, las adulaciones, el alardear, el tomar tu nombre en vano, tantas cosas en las cuales caemos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a que nuestras palabras y la meditación de nuestro corazón sean de tu agrado, Señor. Nos encomendamos, Señor, a vos en esta mañana, pidiéndote que tu Espíritu nos transforme. En el nombre del Señor Jesús. Amén.